Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, día jueves, la tercera clase de matemática, ¿no? En esta sesión estamos desarrollando el contenido de aritmética. Dentro de la aritmética ya fuimos viendo operaciones con números reales, también vimos operaciones con fracciones. En esta sesión vamos a desarrollar también otro contenido referente a la aritmética. Vamos a dar la bienvenida a la licenciada Mariana, que está en sala. ¿Cómo están, Licen Rolando? Buenas tardes. Licen Tatiana, buenas tardes. Magdalena, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya estamos con esto de las clases de matemática. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Con ánimos de aprender matemática? Sí, ahí vamos, Licen. Muy bien, no tienen que faltar a las clases. Estamos ahora con el área de matemática y bueno, hay que seguir todas las pautas que se tienen en esta tarde y continuar con las clases. Así que vamos a estar con el área de matemática. Bienvenida, Magdalena, bienvenidos a todos y estamos ahora con las clases de matemática. Adelante, Licen Rolando, estamos atentos. Muchas gracias, licenciada. Vamos a iniciar entonces nuestra clase de hoy, correspondiente al módulo número 1, potenciación y radicación, ¿no? Este contenido es referente también a la aritmética. Dentro del módulo 1 estamos desarrollando todo lo referido a la aritmética, ¿no? Todas las operaciones y características que ésta tiene. Bueno, una característica es las operaciones con potencias y raíces, ¿no? Vamos a ir aprendiendo entonces en esta tarde todo lo referido a potencias y raíces. Iniciamos entonces. Acá tengo una imagen, ¿no? Una imagen, y también tengo un problema, ¿no? Que dice lo siguiente. Un estudiante ahorra 5 bolivianos la primera semana y cada semana la duplica. ¿Cuánto ahorrará en la quinta semana? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces tenemos una situación de un ahorro de dinero, ¿no? Un ahorro de dinero que va incrementando. ¿En qué cantidad? Acá dice, ¿no? En el problema nos dice que va incrementando en el doble, ¿no? En el doble. Entonces analizamos este problema siguiendo los pasos, ¿no? Para resolver los problemas. Entonces, analizando, tenemos información que tiene el problema, ¿no? Información que podemos utilizar. Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Inicia con 5 bolivianos, ¿no? Ya tenemos un dato y también otro dato que dice que cada semana duplica, ¿no? Duplica ese ahorro. Entonces partimos con 5 bolivianos y a la siguiente semana ya se va a duplicar. Entonces esto de 5 va a duplicarse a 10, ¿no? Y la subsiguiente se va a duplicar, ¿no? De 10 a 20. Y así sucesivamente se va a ir duplicando cada semana. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto ahorrará en la quinta semana? Entonces podemos ir sumando, ¿no? Duplicando esa cantidad. Pero en la matemática lo que tenemos que hacer es reducir este trabajo, ¿no? Reducir el tiempo que me toma realizar este análisis, este cálculo, reducir lo más posible, ¿no? Entonces, para ello me voy a valer de operaciones matemáticas que me ayudan justamente a resolver estos problemas, ¿no? Tengo que plantear una operación matemática con la cual voy a poder resolver esta operación, ¿no? Este problema, ¿no? Y al final analizo la respuesta para ver si está correcta o no está correcta el resultado que he encontrado, ¿no? Entonces, analizando el problema, tenemos que cada semana va a ir
incrementando en el doble, ¿no? O va a duplicar también, ¿no? Ese término duplicar quiere decir que va a, de la cantidad inicial va a ser el doble, ¿no? Entonces, vamos analizando gráficamente. Tengo acá, ¿no? Tengo acá en el gráfico que partimos la primera semana con 5 bolivianos, ¿no? Acá lo tengo. Y la siguiente duplica, ¿no? Duplica. Al duplicar se convierte en 10 bolivianos, ¿no? 10 bolivianos. ¿Y cómo logro llegar a esta cantidad? Multiplicando 5 por 2, ¿no? 5 por 2, 10. Entonces de esa forma estoy llegando a los 10 bolivianos. Y la siguiente voy a llegar a los 20 bolivianos. De la misma forma, multiplicando por 2 la anterior, ¿no? La anterior. Y así sucesivamente puedo multiplicar por 2 para llegar a 40 en la cuarta semana. Y la quinta semana multiplico por 2 y tengo 80 bolivianos, ¿no? Entonces, como ven, es un proceso que se sigue, es un proceso un tanto largo que se sigue para poder encontrar el resultado, ¿no? Sin embargo, esto tenemos que, como les decía, ¿no? En la matemática tenemos que reducir el tiempo que me toma realizar este análisis, ¿no? Si bien esto es válido, pero tratamos siempre de hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tenemos evaluaciones el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces por ello vamos a reducir esta operación que hemos hecho, ¿no? Entonces, analizando matemáticamente cómo describimos este problema, ¿no? Cómo encontramos para cada semana. Para la quinta semana nos dice el problema, ¿no? Pero nos pueden pedir para la semana 20, para la semana 30, ¿no? Para la semana 50. Entonces esto se puede complicar mucho, ¿no? Entonces para ello tengo que utilizar la matemática para que esta operación sea mucho más fácil, ¿no? Entonces, analizando con los símbolos matemáticos, puedo decir que la primera semana es 5 multiplicado por 2 elevado a 0, ¿no? Esto vamos a ir viendo un poco más adelante porque estoy anotando 2 elevado a 0, ¿no? 2 elevado a 0. Entonces, sin embargo, vamos adelantando, ¿no? 2 elevado a 0 es 1, ¿no? 2 elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1, por lo tanto 5 por 1, 5 no varía, entonces la primera semana tengo 5. La segunda semana voy a tener 10, ¿no? ¿Cómo consigo ello? Multiplicando 5 por 2 elevado a 1, ¿no? ¿Por qué estoy elevando a una potencia, ¿no? ¿Por qué estoy elevando a un exponente? Porque este exponente me va a servir más adelante, ¿no? Como les decía, para la semana 20, para la semana 30, entonces voy a necesitar este exponente que es muy importante, ¿no? Entonces, para la siguiente, 5 por 2 elevado a 2, ¿no? Y para la subsiguiente y así voy consiguiendo ese dato, ¿no? Entonces me voy fijando que para la quinta semana es 5 multiplicado por 2 elevado a 4, ¿no? Entonces si resuelvo ese ejercicio, 5 por 2 elevado a 4 obtengo 80, ¿no? Entonces esa es la forma matemática para describir este problema, ¿no? Esa es la forma. Entonces, como les decía, ¿no? Me pueden pedir para la semana 20, ¿no? ¿Cómo hago para la semana 20? Entonces, como sé que para cada semana estoy elevando a una cantidad, ¿no? A una cantidad de X, entonces para la semana 20 rápidamente también puedo obtener ese resultado, ¿no? Entonces, esto puede ser hasta la semana que nosotros queramos, ¿no? Les decía, ¿no? Para la semana 20, ¿cómo pudiera ser? Entonces va a ser 5 por 2 elevado a ver si me ayudan. ¿A cuánto tendría que estar elevado para la semana 20?
Magdalena, tal vez. 5 por 2 dice 10. Sí, estamos elevando a una potencia, ¿no? Habíamos hecho el ejercicio del problema para poder encontrar en la semana 5 cuánto ha sido su ahorro, ¿no? En este caso ha sido 80, ¿no? Y estamos generalizando este problema para poder encontrar en cualquier semana, ¿no? En cualquier semana cuánto va a ser el ahorro. Entonces, una fórmula matemática que me permite encontrar eso es justamente esto que está descrito para cada semana, ¿no? 5 por 2 elevado a 0, 5 por 2 elevado a 1 y así hasta la quinta semana tengo 5 por 2 elevado a 4, ¿no? Y para la semana 20, ¿cuánto será el exponente del 2? ¿Nada? Dice, no logro entender. Ya. Ya 20. Vamos a volver a este problema al finalizar, ¿no? Vamos a ver que es un tanto sencillo, pero si el problema no se entiende, entonces se hace muy complicado, ¿no? Se hace complicado. Vamos a dejarlo esto pendiente, ¿no? Vamos a dejar esto pendiente. Entonces vamos a volver al final de la clase a resolver este problema, ¿ya? Sin embargo, acá no nos pide, ¿no? Pero podemos incrementar esa dificultad con esa pregunta también, ¿no? Para la semana 20. Ya. Continuamos entonces. En esta clase vamos a ver lo que es potencias, ¿no? Las potencias. Entonces tenemos que conocer qué partes consta una potencia. ¿De qué partes consta una potencia? Entonces lo primero tal vez es la base, ¿no? La base, que es el número que está presente ahí, ¿no? Esa es la base. Y el número más pequeño que está sobre la base vendría a ser el exponente, ¿no? Entonces son partes de la potencia que vamos a ir utilizando en todos los ejercicios que nosotros veamos un exponente o una potencia. Entonces la base, cuando hablamos de base, es esta parte, ¿no? Este número que corresponde a la potencia, ¿no? El número que corresponde es la base, y el número más pequeño que está sobre la base, ese es el exponente, y el resultado es la potencia, ¿no? El resultado de esa operación, ¿no? Entonces acá en el ejemplo tengo 3 elevado a 4, ¿no? También se lee 3 a la cuarta potencia, ¿no? 3 a la cuarta potencia. Entonces este ejercicio se resuelve multiplicando muchas veces. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el 3? Aquí me indica, ¿no? El exponente me indica cuántas veces debo multiplicar el 3, ¿no? En este caso 4 veces, ¿no? 4 veces. Entonces multiplico acá en el ejemplo 3 elevado a 4, multiplico 3 4 veces, 3 por 3 por 3 y por 3, ¿no? Entonces de ahí tengo que el resultado es 81, ¿no? Comprobando 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81, ¿no? Entonces esas son las partes de la potencia y cómo se entiende una potencia, ¿no? Una potencia es la base elevada a un exponente, ¿no? Que es simplemente multiplicar las veces que indica el exponente, ¿no? La base. Entonces vamos a multiplicar la base las veces que nos indica el exponente, ¿no? También tenemos dentro de las potencias las propiedades, ¿no? Unas propiedades que nos van a servir para que podamos realizar las operaciones mucho más fácil, ¿no? De manera más fácil, de manera más rápida. Entonces estas propiedades me sirven para ello, ¿no? Por ejemplo, acá me dice multiplicación de potencias de igual base, ¿no? Ya sabemos cuál es la base,
¿no? En este caso la base es la letra A, ¿no? En el ejemplo, la letra A es la base. Entonces acá nos dice, ¿no? ¿Qué ocurre cuando multiplicamos potencias que tengan la misma base, ¿no? Acá tengo la misma base A, también tengo aquí la base A. Tengo potencias con la misma base. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que puedo sumar, ¿no? Puedo sumar los exponentes, ¿no? Entonces, m por un lado y n por otro lado. Entonces puedo sumar m más n. Entonces, esta regla me permite poder realizar esta operación. Cuando tengo exponentes, potencias de la misma base, voy a sumar sus exponentes, ¿no? M más n. Y la base solamente la copio, ¿no? Una base, ¿no? Lo que ocurre con la división, ¿no? División de potencias de igual base. Lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo potencias en una división, ¿no? En una división que las bases son las mismas? Entonces, en este caso, los exponentes se restan, ¿no? Entonces se restan m menos n, ¿no? Entonces, en la multiplicación se suman los exponentes, en la división se restan los exponentes, ¿no? Entonces, una regla también que me dice que A o la base debe ser diferente de 0, ¿no? Porque cuando es 0 voy a tener una división que no se va a poder resolver, ¿no? Entonces, tiene que ser diferente de 0. Otra regla dice potencia de una potencia, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar ejercicios de este tipo, donde tenemos potencia de otra potencia, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se sigue es lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos estas potencias de otra potencia, lo que sigue es multiplicar estas potencias, ¿no? Entonces, copio la base y multiplico la potencia, n por n, ¿no? N por n. ¿Y qué ocurre con la potencia de un producto, ¿no? Cuando tenemos un producto aquí, A por B elevado a n, lo que hago es distribuir el exponente, ¿no? Puedo distribuir tanto a la letra A como a la letra B. A las bases puedo distribuir esa potencia y la multiplicación se mantiene, ¿no? Entonces, esto también es una propiedad de las potencias, ¿no? Y por último, tengo una potencia de un cociente, ¿no? Tengo aquí una división, A sobre B. A sobre B, todo elevado a n, un exponente n. Entonces, puedo dividir o puedo distribuir esta potencia n a ambas bases, ¿no? Tanto a la letra A como a la letra B, ¿no? A la n, B a la n. Entonces, esas son las propiedades que me van a servir para poder realizar operaciones y que no sean muy complicadas, ¿no? Estas propiedades hacen que las operaciones sean más reducidas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos diferentes ejemplos de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Podemos ver la multiplicación de potencias de igual base, ¿no? A por A, exponentes que tienen diferentes, ¿no? Entonces, lo que hago es sumar, ¿no? Sumar los exponentes. Aquí tengo en el ejemplo 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Entonces, copio la base, que es 2, porque son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, copio la base y los exponentes los voy a sumar. 3 más 2, 5, ¿no? Entonces, esa es la forma que se sigue con las propiedades, ¿no? La división, lo propio. ¿Qué me dice la división? Que tengo que restar los exponentes. Bases iguales, 5, 5, se copia la base y se restan los exponentes. 4 menos 2,
tengo 2, ¿no? En la potencia de una potencia, 3 elevado a 2 y todo elevado a 4. Entonces copio la base y se multiplica los exponentes. 2 por 4, 8, ¿no? Y también para el producto de una potencia, ¿no? Entonces multiplico 2 por 3 acá, elevado a 2, ¿no? Entonces esto puedo distribuir. Eso es lo que me dice la propiedad, ¿no? Puedo distribuir la potencia 2 o el exponente 2 a cada uno de los productos, ¿no? En la división también puedo distribuir este exponente 2 a cada uno de ellos, ¿no? 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, y resolviendo tengo el resultado, ¿no? Entonces esas son las propiedades para poder resolver operaciones con potencias, ¿no? Y también algunas características que tienen las potencias, ¿no? Algunas características que me permiten resumir bastante, ¿no? En el ejemplo en el primer ejemplo habíamos visto un exponente 0, ¿no? Un exponente 0, ¿no? Y ocurre que cuando tenemos un exponente 0, cualquier número elevado a un exponente 0, el resultado siempre va a ser 1, ¿no? Siempre va a ser 1. En el ejemplo tengo acá 7 elevado a 0, 1, ¿no? No importa la base, cuando esté elevado a 0 siempre va a ser 1, ya sea 7, 100, 1000, 1.000.000. Entonces cuando esté elevado a 0 el resultado siempre es 1, ¿ya? Otro, exponente 1. ¿Qué ocurre cuando tengo un exponente 1? Cuando tengo exponente 1, la base es la misma, no varía, ¿no? Ejemplo, 9 elevado a 1, resultado 9, entonces no varía. Entonces tenemos características de la potencia que nos van a permitir resolver problemas rápidamente, ¿no? Otra característica también es el exponente negativo. Cuando tengo un exponente negativo puedo escribirlo de la siguiente forma, ¿no? Puedo escribir como una división, ¿no? Como una división, donde en el denominador va a estar la potencia, pero con el signo cambiado, ¿no? Acá tengo un signo negativo, la potencia, ¿no? Cuando escribo como fracción, en el denominador el exponente va con signo cambiado, ¿no? Entonces negativo va a pasar a positivo, ¿no? Entonces esa es una propiedad también de los exponentes. En el ejemplo tengo, ¿no? 2 elevado a menos 3. Esto puedo escribir de la siguiente forma también, ¿no? Este exponente negativo va a pasar al denominador como un exponente positivo, ¿no? Lo que estoy haciendo es utilizar esta propiedad de los exponentes negativos, ¿no? Entonces convierte en fracción y pasa al denominador como positivo el exponente. Otro, cuando tengo una base 0, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo base 0 y un exponente cualquiera n, ¿no? Siempre es 0 el resultado, ¿no? Es 0 el resultado, pero el exponente tiene que ser diferente de 0, ¿no? Diferente de 0. Entonces esa propiedad también, aquí veo, ¿no? 0 elevado a 3 es 0. Entonces todas estas propiedades que hemos ido analizando, hemos ido viendo, la vamos a utilizar en los ejercicios, ¿no? En los problemas también que vayamos a encontrar, ¿no? Vamos a ir utilizando cada una de esas propiedades, ¿no? Todas estas propiedades, entonces tenemos que saberlas utilizar, recordarlas y aplicarlas en los ejercicios y problemas, ¿no? Bueno, pasamos a los problemas, ¿no? Vamos a ir resolviendo. Acá tengo fracciones, ¿no? Fracciones. Y a su vez tengo exponentes también, ¿no? Exponentes, tengo fracciones. Entonces voy a recordar también
lo que aprendimos en la primera clase, ¿no? Recordamos lo de la primera clase, que nos decía el orden para poder resolver las operaciones, ¿no? Tiene que haber un orden, ¿no? Entonces el orden era primero los paréntesis, luego las potencias y las raíces, luego las multiplicación, división y por último las sumas y las restas, ¿no? Entonces ese orden es muy importante, porque si no sigo el orden puedo cometer errores al momento de llegar al resultado final, ¿no? Puedo cometer errores. Entonces lo que no queremos es eso justamente, ¿no? Entonces acá tengo el ejercicio 1, dice 3 elevado a 3 sobre 3 elevado a menos 2, ¿no? Entonces acá ya puedo ver que tengo que utilizar algunas propiedades, ¿no? Tengo que utilizar algunas propiedades. Entonces voy a mantener la línea de fracción, ¿no? Línea de fracción. No lo estoy resolviendo la división. ¿Por qué? Porque primero tengo que resolver los exponentes, ¿no? Primero resuelvo los exponentes. Entonces, en el numerador tengo 3 elevado a 3. Entonces, por esta vez lo vamos a desglosar, ¿no? Después ya lo vamos a hacer mucho más rápido. 3 elevado a 3 es lo mismo que 3 por 3 por 3, ¿no? Entonces, he multiplicado la base 3 veces, ¿no? Eso es lo que corresponde a los exponentes y a las potencias, ¿no? Ahora acá tengo una potencia negativa, ¿no? Potencia negativa. Entonces voy a recordar una propiedad que me dice, ¿no? ¿Cómo debo escribir una propiedad negativa, ¿no? Entonces, por esta vez vamos a ir al cuadro para ir recordando potencias negativas con exponente negativo. Acá tengo, ¿no? Exponente negativo. Entonces me dice que debo escribir como una fracción, ¿no? Debo escribir como una fracción, donde en el denominador voy a escribir la potencia, pero ya cambiando su signo. Ya no va a ser negativo, va a ser positivo. Y en el numerador la unidad, ¿no? Entonces voy a seguir esa propiedad, ¿no? En el numerador la unidad y en el denominador 3 elevado a 2, pero ya no va a ser negativo, va a ser positivo, ¿no? Con el signo cambiado. Entonces, acá arriba puedo realizar las operaciones. 3 por 3, 9, por 3, 27. Ya. En la parte del denominador todavía tengo otra fracción, ¿no? No resuelvo la división porque tengo todavía una potencia. Primero tengo que resolver la potencia. Y aquí me dice 3 elevado al cuadrado, o que es lo mismo 3 por 3, ¿no? 3 por 3, 9. 9, ¿no? Entonces ya tengo gran parte resuelta, ¿no? Entonces acá voy a mantener 27. Sin embargo, acá tengo, ¿no? Una fracción de otra fracción, ¿no? Eso también ya habíamos aprendido. Entonces puedo escribir de tal forma que me ayuda a responder rápidamente aquello que he aprendido, ¿no? Entonces necesito escribir en fracción para que pueda resolver esta operación, ¿no? Entonces lo que aprendimos la clase anterior es multiplicación de extremos, multiplicación de medios, ¿no? Entonces los extremos van al numerador y los medios van al denominador. 1 por 1 es 1. Entonces acá tengo 27 por 9, ¿no? 27 por 9. Esa multiplicación la vamos a anotar acá en el numerador, ¿no? Entonces
7 por 9, 63, ¿no? Tengo 6, 9 por 2, 18, más 6, 24, ¿no? Entonces tengo 243 sobre 1, y eso es 243, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es utilizar el conocimiento que hemos adquirido ya anteriormente, ¿no? Un conocimiento, por ejemplo, de operaciones con fracciones, la clase de ayer, ¿no? Operaciones con fracciones. Pero a eso estamos incorporando este nuevo conocimiento que es las potencias, ¿no? Potencias. También sus propiedades, ¿no? Entonces, todo lo que vamos aprendiendo se va a utilizar poco a poco, y se va a ir resolviendo con todos esos conocimientos, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo un paréntesis, ¿no? Un paréntesis. Dentro del paréntesis tengo una fracción. Dentro de la fracción tengo un numerador y tengo una potencia, una suma, y en el denominador tengo otra potencia negativa, ¿no? Entonces voy a ir resolviendo poco a poco, ¿no? Tengo que resolver poco a poco según el orden que me indica la regla, ¿no? La regla de la prioridad, ¿no? La prioridad de las operaciones, cuál es primero, cuál es después, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo una suma, y eso lo voy a dejar porque las sumas, las restas son las que se resuelven al final, ¿no? Entonces, primero acá tengo una potencia, 15 elevado a 0, ¿no? 15 elevado a 0. Entonces, voy a recordar qué me dice la propiedad cuando un número está elevado a 0, ¿no? Vuelvo a revisar. Cuando un número está elevado a 0, un exponente 0, el resultado es 1. Eso es lo que me dice. Entonces, con esa propiedad puedo volver, y 15 elevado a 0, el resultado es 1. Eso es lo que me dice, ¿no? Y acá tengo un exponente negativo. Ya hemos aprendido a resolver. Describimos entonces el exponente cambiado de signo, ¿no? Cambiado de signo. Entonces, continuamos. En el numerador puedo sumar porque ya no hay más operaciones de potencias, de multiplicación, entonces puedo sumar acá. Entonces, 1 más 3, 4. Acá en el denominador tengo una fracción, pero tengo también una potencia. Entonces primero resolvemos la potencia, ¿no? 2 elevado a 5, que es multiplicar 2 5 veces, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, ¿no? Entonces, 2 elevado a 5 es 32, ¿no? Entonces seguimos resolviendo. Acá tengo una fracción, ¿no? Una fracción sobre otra fracción. Entonces, por comodidad, hasta tener bien aprendido, vamos a escribir, ¿no? ¿Por qué estoy escribiendo 4 sobre 1? Para poder realizar las operaciones que ya tengo aprendidas, ¿no? Entonces, la operación que tengo aprendida es justamente multiplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Acá, multiplicando, tengo en el denominador tengo 1, y voy a multiplicar 4 por 32, ¿no? 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, ¿no? 12 de lo que obtengo el resultado final, ¿no? 128 sobre 1 es 128. Entonces, este proceso es el que se sigue, ¿no? Debemos seguir un proceso ordenado, ¿no?
para no cometer errores, eso principalmente, ¿no? Seguimos un orden, ¿no? Un orden que nos indica las operaciones que debo hacer. Primero resuelvo paréntesis, luego resuelvo potencias y raíces, posteriormente multiplicación, división y sumas y restas, ¿no? Entonces ese es el orden que se sigue. También debemos tener un orden en la escritura, ¿no? De nuestras operaciones, porque si cometemos algún error puede ser por el orden que estamos anotando nuestros números y todos los símbolos matemáticos que pueden hacernos cometer errores, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos resuelto algunas operaciones que hemos conocido ya en las clases anteriores, fracciones, ¿no? También estamos incorporando lo que son potencias, ¿no? Ahora tenemos otros ejercicios un poco más complejos, ¿no? Un poco más complejos. Entonces, sin embargo, también se resuelven, pero siguiendo el orden que nos indica, siempre siguiendo el orden que nos indica, ¿no? Primero paréntesis, luego las potencias y raíces, después multiplicación, división y sumas y restas, ¿no? Entonces acá tengo un corchete, ¿no? Un corchete. Dentro del corchete tengo un paréntesis y ese paréntesis está elevado a un exponente. Entonces primero voy a resolver lo que está dentro del paréntesis. Eso es lo que me dice, ¿no? Entonces, para resolver esta suma, tengo acá un entero y una fracción. Entonces, lo conveniente siempre es convertir el entero en una fracción. Una fracción que me permita sumar rápidamente es una fracción homogénea, ¿no? Una fracción homogénea. ¿Por qué he escrito 4 medios? ¿No? ¿Por qué he escrito 4 medios? Porque la otra fracción con la que voy a sumar, ¿no? La otra fracción con la que voy a sumar es justamente tiene el denominador 2, ¿no? Por esa razón es que he podido escribir el 2, ¿no? Este 2 como 4 medios, ¿no? No varía, ¿por qué? 4 dividido entre 2 me da 2, entonces el resultado no tiene que variar. No puedo cambiar este número por otro y variar el resultado, ¿no? Entonces no tiene que variar. Entonces 4 medios es lo mismo que 2, ¿no? Entonces por eso escrito de esta manera, ¿ya? Entonces mantengo el exponente y también mantengo el otro exponente, ¿no? El exponente 2 que tengo acá. Sigo, ¿no? Tengo que realizar operaciones dentro del paréntesis, ¿no? El corchete voy a mantener el paréntesis. Entonces acá haciendo operaciones tengo que se repite la base, ¿no? Se repite el denominador porque es una fracción homogénea, 2, y se suman los numeradores, ¿no? Se suman los numeradores de tal forma que la operación es 5 medios, ¿no? 5 medios. Entonces acá puedo realizar algunas operaciones que me permitan hacer más fácil la resolución de este ejercicio, ¿no? Entonces lo que me dice acá, que cuando tengo una fracción elevado a una potencia, ¿no? Voy a revisar mis propiedades. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Una fracción, un cociente elevado a una potencia, ¿no? Acá tengo esta propiedad, puedo utilizar, ¿no? Una fracción elevada a una potencia. ¿Qué me dice? Que puedo distribuir el exponente, ¿no? Puedo distribuir el exponente a ambos, ¿no? A ambos. Entonces utilizo esa propiedad. Con esa propiedad puedo distribuir entonces
el exponente, ¿no? Distribuyendo el exponente voy a tener que 5 al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿no? Y mantengo el corchete que es elevado al cuadrado, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es utilizar las propiedades de los exponentes para poder distribuirlos a cada uno de ellos, ¿no? Ahora puedo resolver ya esta fracción, ¿no? 5 elevado al cuadrado, 5 por 5, 25. 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, ¿no? Y tengo que elevar a 2. Ya estamos concluyendo, ¿no? Puedo utilizar la misma propiedad, ¿no? Puedo utilizar la misma propiedad acá, distribuir a 25 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, ¿no? Entonces esta operación se resuelve de esa manera, ¿no? 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 25 por 25. Vamos a hacer esa operación auxiliar, ¿no? 25 por 25. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 2, 10, más 2, 12, ¿no? 125. 2 por 5, 10. 2 por 2, más 1, 5. De tal forma que tengo 625. Entonces hemos resuelto esta operación que parecía un tanto compleja, ¿no? Porque tenía fracciones, tenía potencias, tenía potencia de otra potencia. Entonces parecía un tanto complejo, pero si seguimos el orden, ¿no? Seguimos el orden que nos indica las propiedades, entonces podemos resolver de una manera ordenada, de una manera sencilla, ¿no? Siguiendo esos pasos. Claro que con la práctica vamos a resumir mucho más los pasos, ¿no? Resumiendo más los pasos vamos a resolver el problema mucho más rápido, ¿no? Acá tengo otro problema que dice, bueno, un ejercicio que dice, ¿no? Dentro de un corchete tengo una raíz, ¿no? Y también tengo una fracción, ¿no? Entonces este ejercicio también lo vamos a dejar un poco para más adelante, porque acá tengo una raíz y las raíces todavía no los he aprendido y no sé cuáles son las propiedades de las raíces, ¿no? Vamos a dejarlo un poco más adelante y volvemos a este ejercicio, ¿no? Pasamos entonces. Bueno, acá tengo un problema. Todo lo que hemos aprendido tenemos que aplicar a los problemas, ¿no? Aplicar a situaciones que se presentan en la vida cotidiana. No siempre van a ser los problemas, no siempre van a ser así con ejercicios, ¿no? No van a ser planteados con ejercicios. Entonces pueden ser también planteados como problemas, ¿no? Como problemas. Y esta es una situación, ¿no? Dice acá, una página académica de redes sociales triplica sus seguidores cada mes. Si inicia con 5 seguidores, ¿cuántos tendrá después de 4 meses? ¿No? Es similar al ahorro que hemos tenido en el primer ejemplo, ¿no? Es similar. Entonces acá está hablando de cantidad de seguidores, ¿no? Una página, ¿no? De redes sociales. Entonces en este caso triplica, dice, ¿no? Entonces esta palabra triplica me indica que tiene que ver con el
número 3, ¿no? Triplica, ¿no? 3 veces. Entonces, esta palabra triplica es eso, ¿no? Cuando duplica es referido a 2, ¿no? Triplica 3. Entonces vamos a tomar en cuenta que en matemática la palabra triplica relacionada siempre al número 3, ¿no? Bueno, tenemos 5 seguidores. Entonces va a triplicar cada mes, va a triplicar, ¿no? Entonces acá en el gráfico empezamos con 5 seguidores. El primer mes, ¿no? 5 seguidores. Iniciamos con 5 seguidores. Al primer mes ya tenemos 15. ¿Por qué? Porque estamos triplicando, ¿no? Estamos triplicando, ¿no? Lo que me dice que estamos triplicando, entonces empiezo de 5 por 3, ya tengo 15, ¿no? Entonces acá estamos viendo que efectivamente son 15, ¿no? Y después dice que el siguiente mes también triplica. Entonces vamos a multiplicar también por 3, ¿no? 15 por 3, 45, ¿no? Entonces acá tenemos 45. Y el siguiente también lo mismo, ¿no? Vamos a triplicar. Triplicando tengo 3 por 5, 15. Y 3 por 4, 12. Más 1, 13. 135, ¿no? Entonces efectivamente tengo 135 seguidores. Y al siguiente mes nuevamente se triplica. ¿Y cuánto será el resultado? Dice, ¿no? Acá. ¿Cuánto tendrá después de 4 meses? Hemos visto que multiplicando por 3 puedo conseguir el resultado. Y para este cuarto mes lo propio, ¿no? Tengo que multiplicar por 3. Entonces multiplico 135 por 3, 5 por 3, 15. Llevo 1. 3 por 3, 9, más 1, 10. Llevo 1. 3 por 1, 3, más 1, 4. ¿No? Entonces he podido obtener el resultado, ¿no? La respuesta, entonces, después del cuarto mes voy a tener 405 seguidores, ¿no? Voy a tener 405 seguidores, ¿no? Entonces esto lo he hecho de manera gráfica, de manera manual, ¿no? Poco a poco, multiplicando por 3, ¿no? Pero esto se puede hacer mucho más sencillo, ¿no? Entonces para el cuarto mes rápidamente puedo decir que empezamos con 5, ¿no? Entonces esto se resume también como triplica, entonces por 3. ¿Elevado a cuánto? Entonces elevado a la cantidad de meses, ¿no? Entonces en este caso, ¿cuántos son los meses? Son 4, ¿no? 4. Entonces en el cuarto mes, dice, ¿no? Después del cuarto mes. Entonces es lo mismo que escribir eso, ¿no? Y así ya no voy a estar multiplicando por 3, el siguiente multiplicando por 3, el siguiente multiplicando por 3, y así hasta encontrar el resultado, ¿no? Entonces, esto me resume todo este proceso que he hecho, ¿no? Todo este proceso se resume a esto solamente. Y vamos a confirmar que efectivamente es eso, ¿no? Es correcto ese resultado. A ver, confirmamos. Entonces 5 por 3 elevado a 4. ¿Cuánto es 3 elevado a 4?
¿no? 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81, ¿no? Si no estoy equivocado. A ver, vamos a confirmar. 27 por 3, ¿no? 27 por 3. 21, llevo 2, 3 por 2, 6, más 2, 8, ¿no? Entonces confirmado que es 81. Y multiplicado 81 por 5, 5 por 1, 5, 8 por 5, 40. $405, ¿no? Entonces, como ven, ¿no? Como ven, llegamos al resultado de una forma más rápida, ¿no? De una forma más rápida. Y efectivamente, ese es el resultado, ¿no? Ese es el resultado. Pero ¿cómo hemos llegado a este resultado? Comprendiendo que utilizando las potencias se hace mucho más fácil el poder resolver algún problema, ¿no? Referido a potencias, ¿no? Esto principalmente cuando se va incrementando en una cierta cantidad, ¿no? Una cierta cantidad, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que triplica, cuando duplica, cuando triplica, ¿no? Entonces eso me va a indicar que debo utilizar potencias para resolver, ¿no? Planteando el ejercicio en potencia, entonces me hace mucho más fácil los cálculos y más rápido también el poder encontrar el resultado, ¿no? Entonces ahí tenemos la forma de utilizar las potencias en problemas, ¿no? Aquí tengo otro problema. Dice, en un laboratorio de materiales se tiene un cubo pequeño con una arista de 3 centímetros. Para una nueva prueba experimental se construye otro cubo cuya arista es el doble, ¿no? Del primero. ¿Cuántas veces mayor es el volumen del segundo cubo respecto al primero, ¿no? Entonces acá nos dice, ¿no? Tengo un cubo pequeño, ¿no? De arista 3 centímetros. Entonces el volumen será de ese cubo pequeño, ¿no? De ese cubo pequeño. ¿Y cuántas veces mayor es el volumen de este otro cubo, ¿no? Del cubo número 2, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces mayores? Es obvio que es mayor, ¿no? Porque la arista es el doble, ¿no? Es el doble. Entonces, en este caso, el primero era 3, el segundo es 6, ¿no? Es 6. Entonces, ¿cuánto mayor es este volumen, ¿no? ¿Cuánto mayor es? Entonces, lo que nos están pidiendo es que poder determinar con cuánto es mayor este cubo número 2 del cubo número 1, ¿no? Entonces hay diferentes maneras para poder resolver este problema. Uno es pudiendo calcular el volumen, ¿no? Puedo calcular el volumen del cubo pequeño, ¿no? Del cubo pequeño puedo calcular ese volumen, ¿no? De este cubo pequeño. Entonces puedo decir, ¿no? Del cubo número 1 el volumen es 3 veces 3, ¿no? Entonces 3 veces 3, ¿no? Entonces de esa forma se calcula el volumen, ¿no? Base por altura, ¿no? Y por el ancho, ¿no? Entonces ancho, alto y la profundidad también de los cubos, ¿no? Como es la misma dimensión ambos, o los tres, entonces tenemos que 3 al cubo vendría a ser el volumen del pequeño, ¿no? Y del grande o del cubo número 2, el volumen se representa de la misma forma, ¿no? En este caso
la base es 6, ¿no? La base es 6. Entonces, esta es la forma como representamos el volumen, ¿no? El volumen. Ahora, puedo comparar estas cantidades, ¿no? Puedo comparar estas cantidades, puedo resolverlas cada uno, ¿no? Puedo resolverlas cada uno. Entonces, si lo resuelvo cada uno, entonces lo que tendría es lo siguiente, ¿no? 3 por 3, 3 por 3 por 3, igual, ¿no? Y aquí tendría 6 por 6 por 6, igual, ¿no? Entonces, de esa forma voy desglosando esas potencias. Aquí 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿no? Entonces, ya tengo el volumen del pequeño, ¿no? Ahora tengo que obtener el volumen del grande, ¿no? 6 por 6, 36 por 6, ¿no? 36 por 6. Vamos a hacer operaciones auxiliares. 36 por 6, 6 por 6, 36. Llevo 3. 6 por 3, 18, 19, 20, 21. 21, ¿no? 18, 21. Entonces 216 es el volumen del grande. Ahora, lo que me pide es cuántas veces mayor es el volumen del cubo respecto al primero. Entonces lo que me está pidiendo, en este volumen, cuántas veces cabe este volumen, cuántas veces, o sea, cuántos 27 hay dentro de 216, cuántos. Entonces, cuántas veces mayor es el volumen del segundo cubo respecto del primero, ¿no? Entonces puedo hacer una división, ¿no? Puedo hacer una división para poder encontrar ese resultado, ¿no? 216 sobre 27, ¿no? Entonces esta es una manera para poder encontrar, ¿no? Cuántas veces cabe, ¿no? Cuántas veces cabe. Entonces, multiplicando, dividiendo, puedo determinar cuántas veces, cuántos 27 caben dentro de 216, ¿no? Entonces, haciendo la división, a ver, un número, 7. 7 por 7, 49, al 56, 7. 7 por 2, 14, más 1 más 5, 21, ¿no? Entonces, acá tengo el resultado, ¿no? ¿Cuántas veces cabe 27 en 216? ¿No? ¿Cuántas veces? Cabe 7 veces, ¿no? Entonces, 7 veces. Entonces, ese es el resultado. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, como ven, a veces se complica un poco más porque el problema, los problemas generalmente son así, ¿no? Tratan de complicar la situación, pero sin embargo entendemos cómo se resuelve planteando el problema, ¿no? Planteando matemáticamente, analizando gráficamente, ¿no? Analizando los gráficos, y podemos decir que efectivamente, ¿no? 7 es el resultado correcto, ¿no? Incluso podemos hacer gráficamente, ¿no? Gráficamente puedo hacer los trazos, ¿no? Los trazos de este cubo pequeño dentro del cubo más grande, ¿no? Puedo hacer los trazos, y haciendo los trazos puedo obtener, ¿no? Puedo obtener,
Uy, este no me salió. Puedo obtener justamente ese dato que estoy buscando, ¿no? Ese dato que estoy buscando, que es la cantidad de cubos, que caben dentro de este cubo más grande, ¿no? ¿Por qué lo estoy dividiendo así? Porque el cubo más grande es el doble del pequeño, ¿no? Es el doble del pequeño. Entonces, por lo tanto, se puede dividir este cubo, ¿no? Se puede dividir o partir de tal forma que caben 8 en total, 8 cubos pequeños, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8. Entonces, ¿por qué me sale 7 acá? Porque me dice cuántas veces mayor es el volumen del segundo cubo. Entonces, 7 veces mayor, ¿no? 7 veces mayor es el volumen, ¿no? Entonces, de esa forma es que estoy resolviendo este problema, ¿no? Podemos hacerlo gráficamente, podemos hacerlo con operaciones. Como estamos aprendiendo exponentes, entonces me sirve el poder utilizar los exponentes para encontrar el resultado, ¿no? Bueno, vamos a pasar a el otro contenido, que es la radicación, ¿no? Radicación que tiene también sus propiedades, que tiene también las partes que lo caracterizan, ¿no? Y cómo podemos reconocer estas, ¿no? Y tiene estas partes. Las raíces tienen estas partes, ¿no? El índice, ¿no? El índice, que es el número que está sobre el signo radical, ¿no? Tenemos el signo radical y el número que está sobre el signo radical es el índice, ¿no? El índice. Tiene una característica especial la radicación, ¿no? Por lo general, el índice 2 no se escribe, se sobreentiende. A partir del índice 3 recién se escribe, ¿no? Dentro de sobre el signo radical. Y el número o la letra que esté dentro de la raíz, ¿no? Del signo radical, entonces es el radicando, ¿no? Dentro del signo radical es el radicando. Entonces son las partes de una raíz. Algunas de sus propiedades, ¿no? Algunas de sus propiedades de la raíz, para poder expresarlos tenemos las siguientes. Por ejemplo, esta, ¿no? Cuando tenemos un exponente, una potencia dentro de una raíz, entonces la podemos expresar de la siguiente forma, ¿no? La potencia y el exponente con el índice de la raíz se escribe de forma que es una fracción, ¿no? Entonces, esas son características de las raíces, ¿no? Por ejemplo, acá tengo raíz cuadrada de 3/4, ¿no? Raíz cuadrada de 3/4. Ya habíamos dicho, ¿no? Que acá se sobreentiende que está el 2, ¿no? Se sobreentiende que está el 2. Entonces, raíz cuadrada de 3/4. Podemos escribirla de la siguiente forma, ¿no? 3 4/2, ¿no? Entonces, esta es una forma de escribir de las potencias con las raíces, ¿no? Una combinación de potencias y raíces, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar bastante para poder realizar operaciones con raíces y potencias, ¿no? Otras reglas que siguen las propiedades de las raíces son las siguientes. Cuando encontramos productos de radicales, ¿no? Con un mismo índice, entonces lo que podemos hacer es distribuir, ¿no? Distribuir las raíces, ¿no? A ambos. Aquí, por ejemplo, tengo a por b, ¿no? Raíz de n de a por b. Entonces esta la puedo escribir como
raíz de n de a por raíz de n de b. Entonces la puedo distribuir. Cuando tengo una división, lo propio, ¿no? La puedo distribuir también, ¿no? En la multiplicación, en la división la puedo distribuir. Entonces acá tengo una división a sobre b, la puedo escribir de raíz de n de a sobre raíz de n de b, ¿no? Entonces eso se puede por las propiedades, ¿no? Y otra propiedad también es raíz de otra raíz, ¿no? Raíz de otra raíz. Entonces vamos a encontrar tal vez ejercicios de este tipo donde tengamos anidadas varias raíces. Entonces lo que se prosigue es multiplicar simplemente los índices, ¿no? M y n multiplicamos y la raíz se mantiene de a. Entonces esas son propiedades que me sirven para resumir tal vez un ejercicio que tengo que resolver, ¿no? Entonces hacemos algunos ejemplos utilizando las propiedades acá, ¿no? Entonces acá me dice, tengo acá un producto, ¿no? Un producto, una raíz, y dentro de la raíz tengo un producto. Entonces la propiedad me dice que puedo distribuir esa raíz a ambos. Entonces voy a seguir con lo que me indica la propiedad, ¿no? Me indica la propiedad que puedo distribuir esta raíz a ambos, ¿no? Entonces acá se mantiene la multiplicación, ¿no? Se mantiene la multiplicación. Entonces eso lo que he hecho es distribuir, ¿no? Distribuir la raíz porque acá tengo un producto, ¿no? Entonces así va a ser mucho más fácil, ¿no? Raíz cúbica de 8, ¿no? Raíz cúbica de 8. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? Entonces puedo también describirla de la siguiente manera, ¿no? El 8 puedo escribirla como 2 al cubo, ¿no? Es lo mismo, no estoy alterando, no estoy alterando, no tiene que alterarse el número, no tiene que alterarse el número. Acá tengo 3 y 27. 27, ¿cómo lo puedo escribir? 3 al cubo también, ¿no? Entonces acá hay algo interesante, ¿no? Algo interesante. ¿Por qué he escrito 8 como 2 al cubo? Porque me permite las raíces con potencias poder simplificarlas, ¿no? Me permite simplificar cuando es una multiplicación, ¿no? En la división también podemos hacer lo propio. Entonces acá tengo una raíz y un exponente cubo, y acá lo propio, ¿no? Una raíz, un exponente cubo. Entonces puedo simplificar de tal forma que el resultado me va a quedar 2 por 3 simplemente, y esto es 6, ¿no? Entonces es una manera de poder trabajar con las raíces que simplifican bastante el realizar operaciones. Pasamos al siguiente. Acá lo propio, ¿no? Acá lo propio puedo distribuir la raíz cuarta. Puedo distribuir la raíz cuarta tanto a 16 como a 81. Entonces esto no varía por la propiedad, ¿no? Por la propiedad. Entonces repasamos, ¿no? La propiedad que me dice cuando tengo un cociente o una división, entonces puedo distribuir las raíces a ambos, ¿no? Ambos. Entonces lo que estoy haciendo es distribuir. Entonces voy a resolver lo mismo que hice el anterior, ¿no? Acá necesito una raíz cuarta, ¿no? Una raíz cuarta, y esto puedo escribirla rápidamente como 2 a la cuarta, y acá abajo igual necesito una raíz cuarta,
81 puedo escribir 3 a la cuarta, ¿no? Entonces, de tal forma que puedo simplificar la raíz con la potencia, ¿no? Puedo simplificar de lo que tengo el resultado 2 tercios, ¿no? Como ven, es bastante sencillo cuando seguimos los procedimientos, seguimos las reglas que nos indican qué es lo que podemos realizar, ¿no? Acá el ejercicio 3 dice que tengo una raíz cuadrada de otra raíz, ¿no? De una raíz cúbica, ¿no? Entonces una raíz dentro de otra raíz. Entonces voy a las propiedades que me dice raíz de otra raíz. Entonces me dice que puedo multiplicar sus índices, ¿no? Voy a multiplicar sus índices. Entonces acá voy a escribir solo una raíz y voy a multiplicar sus exponentes. Acá se supone que tenemos el 2, ¿no? Se supone que tenemos el 2, entonces multiplicando 2 por 3 voy a tener que es 6, ¿no? 729 la raíz, ¿no? Ahora, raíz sexta de 729, ¿no? Entonces, este es un número bastante amplio, ¿no? Entonces, no va a ser tan sencillo el poder encontrar un número elevado a 6, ¿no? Tengo que encontrar un número elevado a 6 que me permita desglosar este número. Entonces puedo aplicar un conocimiento que he aprendido ya anteriormente. ¿Y cuál es ese conocimiento? Entonces es la descomposición, ¿no? Es la descomposición. Entonces con la descomposición puedo, ¿no? Puedo encontrar un número que me permita poder responder a esta raíz de otra raíz, ¿no? Entonces, un número que he multiplicado 6 veces, ¿no? 6 veces que me dé 729, ¿no? Entonces 3, ¿no? 3, 2 no, porque necesito que sea un número par, pero 3 sí, ¿no? Tengo la posibilidad de poder dividir 729 entre 3, ¿no? 729 entre 3, entonces voy a dividir 729 entre 3, tengo que voy a hacer operaciones auxiliares, ¿no? Voy a hacer operaciones auxiliares de tal forma que pueda encontrar esos números, ¿no? Para poder descomponer en sus factores y poder utilizarlos para sacar rápidamente la raíz sexta, ¿no? La raíz sexta. Entonces, descomponiendo, ¿no? Tengo 729 entre 3. Voy a dividir 729 entre 3. ¿No? Esto puede ser a 2. 2 por 3, 6. Tengo 1 bajo el 2. A 4. 12. 0 bajo el 9. Acá a 3. Tengo 1. Entonces tengo la descomposición 243. Voy a ver si se puede descomponer entre 3 también, ¿no? Entonces voy a dividir entre 3. 24 entre 3 a 8, ¿no? 8. Tengo 3 acá. 1. Entonces 81 entre 3 también, ¿no? Entre 3. Entonces voy encontrando esa posibilidad, ¿no? De descomposición de los números, ¿no? Esto vamos a ver cómo lo vamos a utilizar después, ¿ya?
81 entre 3, 8, 6, 2, ¿no? 2, 6, tengo 2, 1, acá tengo 7, ¿no? 27. Esto lo puedo descomponer entre 3, ¿no? Y tengo que 9, ¿no? Este lo puedo descomponer entre 3, tengo 3, descompongo y tengo la unidad, no tengo más, ¿no? Entonces todo este grupo lo puedo escribir como potencia, ¿no? Potencia, porque todos son 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces puedo escribir como potencia. ¿Por qué? Porque me sirve para poder resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, como hemos aprendido, ¿no? Una potencia lo puedo simplificar con una raíz, pero tiene que ser la misma, el mismo índice con el mismo exponente, ¿no? Entonces simplifico y me quedo con el resultado de 3, ¿no? Como ven, son ejercicios que se pueden resolver, ¿no? Se pueden resolver rápidamente con el conocimiento que tenemos, con todo ese conocimiento que estamos adquiriendo, ¿no? Desde la primera clase estamos aprendiendo muchas cosas y esas las estamos utilizando, ¿no? Las tenemos que utilizar, ya sea en un u otro momento vamos a utilizarlas, ¿ya? Entonces acá tenemos otros ejercicios, ¿no? Otros ejercicios para poder practicar rápidamente con reconociendo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Tenemos que seguir el orden de prioridad. Primero son paréntesis, luego potencias raíces, luego multiplicación, división y por último las sumas, ¿no? Aquí tengo una operación de suma, pero dentro de esas operaciones de suma tengo también raíces, ¿no? Entonces lo primero que tengo que resolver son las raíces, ¿no? Las sumas las voy a mantener, ¿no? Las voy a mantener las sumas. Entonces, la primera, ¿no? Esta. Raíz cuadrada de 16, ¿no? Un número multiplicado 2 veces que me dé 16, ¿no? Entonces estoy haciendo mucho más rápido, ¿no? Un número multiplicado que me dé 16 es 4, ¿no? 4 por 4, 16. Entonces el resultado de esa raíz es 4. Lo mismo acá. Un número multiplicado 2 veces que me dé 25, ¿no? Y veo que es 5 por 5. 5 por 5 es 25. Y acá un número multiplicado 2 veces que me dé 36 y es el 6, ¿no? Entonces una vez que resuelvo, lo que me queda simplemente es sumar, ¿no? 4 más 5, 9 más 6, 15, ¿no? Parecía complicado, pero como ven, no es tan complicado, ¿no? No es tan complicado. Tenemos otros ejercicios acá para poder practicar. Raíz cúbica de 125. Entonces con la práctica vamos a ver que rápidamente encontramos esos números, ¿no? Un número multiplicado 3 veces, porque acá me dice, ¿no? Que es raíz cúbica. Entonces un número multiplicado 3 veces que me dé 125, ¿no? Entonces eso lo anoto ahí. Otro número multiplicado 3 veces que me dé 64 y otro número multiplicado perdón, aquí ya no, otro número multiplicado 5 veces, ¿no? 5 veces que me dé 32, ¿no? Entonces puedo comprobar que de 125 es 5, ¿no? ¿Sí o no? A ver, vamos a confirmar. Entonces número multiplicado 3 veces, ¿no? Entonces 3 veces, entonces tendría que ser 5 por 5
por 5, ¿no? Entonces acá tengo 5 por 5, 25. 25 por 5, ¿no? 25 por 5, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10, más 2, 20, 100, perdón, 12, ¿no? 12. 12. Y efectivamente, ¿no? Es 125. Entonces 5 estamos en lo correcto. 5. 64, un número multiplicado 3 veces que me dé 64. A ver, puedo probar con el 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. No, no me da. Con 3. 3 por 3, 9 por 3, 27 tampoco. El 4. 4 por 4, 16 por 4. 16 por 4. Ahora sí. 16 por 4. 6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 1, perdón, 4 por 1, 4 más 2, 6, efectivamente, ¿no? El 4, entonces, es el número que cumple acá. Un número multiplicado 5 veces que me dé 32, ¿no? Y puedo deducir que es 2, ¿no? ¿Por qué? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Entonces 5 veces el 2 me da 32. Y lo único que queda es sumar. 5 más 4, 9 más 2, 11. ¿No? Entonces, y así vamos resolviendo los problemas de una forma sencilla, ¿no? No es tan complicado como parece, ¿no? No es tan complicado. Entonces poco a poco, parte por parte, vamos resolviendo y vamos encontrando esos resultados. Aquí también, ¿no? Podemos hacer la práctica de encontrar, ¿no? Un número multiplicado que me dé, multiplicado 2 veces que me dé 225. Un número multiplicado 2 veces que me dé 196. Y un número multiplicado 2 veces que me dé 169. Entonces con eso vamos a completar estos espacios y luego hacer las operaciones de suma y resta, ¿no? Entonces así estamos completando los ejercicios, las operaciones auxiliares, ¿no? Pasamos. Tenemos acá otros ejercicios para poder practicar. Sin embargo, vemos que parecen muy complejos, no muy complejos, pero ya sabemos resolver, ¿no? Ya sabemos resolver, lo tenemos que hacer por partes y así se hace más sencillo. A ver, vamos a ver este, ¿no? Vamos a ver este. Entonces, tenemos que seguir el orden, ¿no? El orden. Primero siempre los paréntesis, luego raíces y potencias, luego la multiplicación y división, por último sumas y restas, ¿no? Acá puedo ver que tengo una división, pero antes de la división están las raíces, ¿no? Las raíces, entonces tengo que resolverlas primero las raíces, ¿no? Luego recién la división y por último las sumas y restas, ¿no? Entonces acá está. 121, raíz cuadrada de 121, un número multiplicado 2 veces que me dé 121. Y es el 11, ¿no? 11 por 11 me da 121. Menos un número multiplicado 2 veces que me dé 16, el 4, ¿no? 4 por 4, 16. En el denominador, número multiplicado 2 veces que me dé 4 es el 2. Un número multiplicado 2 veces que me dé 9 es el 3, ¿no? Entonces voy a seguir, ¿no? Acá en el numerador puedo sumar, ¿no? Puedo sumar en el numerador. 11 menos 4, 7. Y en el denominador también, 2 más 3, 6, ¿no? No puedo simplificar más, entonces el resultado es este, ¿no? Este es el resultado.
Entonces, como ven, no es tan complejo como se ve, ¿no? Resolvemos por partes, ¿no? en el orden que nos indica la regla, ¿no? de operaciones. Entonces sigo ese orden jerárquico, ¿no? Primero paréntesis, luego exponentes, potencias, luego multiplicación, división y por último sumas y restas, ¿no? Entonces con eso voy a llegar a resolver rápidamente los ejercicios, por más complejo que parezca, ¿no? Y aquí lo propio, ¿no? Y lo propio. Vamos a resolver este ejercicio haciendo por partes, ¿no? Primero resolvemos las raíces, luego resolvemos el numerador aparte, el denominador aparte, porque están separados, ¿no? Y por último la fracción que tengo ahí, ¿no? Entonces así es como vamos a ir resolviendo estos ejercicios, ¿no? Pasamos. Ahora tenemos que ver la aplicación de los mismos, ¿no? La aplicación. Y algo muy importante en la matemática también son los teoremas, ¿no? Los teoremas. Vamos a recordar algunos teoremas que nos permiten resolver situaciones, ¿no? Algunas situaciones. Por ejemplo, esta situación que dice: en un parque un estudiante camina 6 metros hacia el este y luego 8 metros hacia el norte, ¿no? ¿Cuál es la distancia directa desde el punto de partida hasta el punto final, ¿no? Entonces acá en el gráfico podemos ver la descripción del problema, lo que nos dice, ¿no? Un estudiante camina 6 metros hacia el este. Entonces acá tenemos los 6 metros, ¿no? Los 6 metros. Camina hacia el este. Luego camina 8 metros. Acá están los 8 metros. Al norte, ¿no? Y la pregunta es: ¿cuál es la distancia del punto de partida de este punto hasta este punto, ¿no? Hasta este punto. ¿Cuál es esa distancia? Nos dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa distancia? Y como vemos, se ha formado un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Y el teorema que nos permite resolver triángulos rectángulos es justamente el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, ¿no? Entonces este es el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras para resolver triángulos rectángulos. Este teorema se utiliza bastante, ¿ya? Entonces tenemos que comprender y saber utilizar este teorema, ¿ya? Sirve para triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque tengo dos datos conocidos, ¿no? En este caso los catetos, ¿no? Los catetos. Entonces los catetos vendrían a ser esta distancia de 6 metros y la distancia de 8 metros, ¿no? Y la hipotenusa, esta que está pintada en rojo, vendría a ser el dato que nos falta por encontrar, ¿no? Este es el dato que nos falta por encontrar. Entonces, utilizando este teorema de Pitágoras podemos encontrar el mismo, ¿no? Entonces la vamos a mantener como h, el dato desconocido, y vamos a reemplazar aquellos que ya conocemos. Cateto 1, 6 metros, ¿no? Al cuadrado, más el otro cateto que es 8 metros al cuadrado. Ya, entonces vamos resolviendo. Aquí tenemos al cuadrado, ¿no? 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, ¿no? Más 8 al cuadrado, 8 por 8, 64, ¿no?
Entonces seguimos manteniendo h, la hipotenusa. Sumamos acá 36 más 64, esto es 100, ¿no? 100, 60, 100, está bien. Acá, pero tengo hipotenusa al cuadrado, ¿no? Hipotenusa al cuadrado. Entonces tengo que de alguna forma eliminar este cuadrado, ¿no? ¿Y cómo voy a eliminar? Escribiendo una raíz, ¿no? Una raíz. Para que no varíe, voy a escribir también una raíz en el otro miembro, ¿no? Entonces, ahora sí puedo eliminar este 2 con la raíz y acá se queda, se mantiene, ¿no? Entonces, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 100. Raíz cuadrada de 100. Y esto es precisamente un número multiplicado 2 veces que me dé 100. 10, ¿no? 10. Entonces hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado el resultado. 10 es entonces la distancia, dice acá, ¿no? La respuesta. La respuesta, ¿no? La pregunta, ¿cuál es la distancia directa desde el punto de partida hasta el punto final? Entonces, la distancia directa es 10 metros, ¿no? 10 metros. Entonces, ese es el resultado del problema que nos plantea acá, ¿no? Entonces, vamos a utilizar bastante, vamos a hacer bastante práctica el teorema de Pitágoras, que nos dice justamente para resolver triángulos, rectángulos, cualquiera sea el dato desconocido, la podemos resolver con el teorema de Pitágoras, ¿no? Acá lo propio. Tengo acá otro problema. Dice, la diagonal de una mesa cuadrada mide 10 raíz de 2. ¿Cuánto mide el lado de la mesa, ¿no? Ahora acá tengo la incógnita que el lado, no tengo ese dato de lado, ¿no? Solo tengo la diagonal, pero veo que la mesa forma un triángulo rectángulo también, ¿no? Un triángulo rectángulo. Entonces puedo utilizar el mismo conocimiento de el teorema de Pitágoras, ¿no? Vamos a recordar entonces el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, ¿no? De los cuadrados de los catetos. Entonces, este es el teorema que me sirve para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, acá tengo la hipotenusa como dato conocido, ¿no? La hipotenusa dice que es 10 raíz de 2, ¿no? Raíz de 2. Esto, pero está elevado al cuadrado, ¿no? Eso tenemos que tomar muy en cuenta de la fórmula, ¿no? De esta fórmula. Es, dice, igual a la suma de los dos catetos. Como es una mesa cuadrada, los dos catetos van a ser lo mismo, ¿no? X al cuadrado más X al cuadrado, ¿no? Entonces, es esa suma. Entonces, acá puedo utilizar una propiedad de los exponentes, ¿no? Una propiedad de las potencias que dice que puedo distribuir esta potencia a ambos, ¿no? Puedo distribuir. Entonces, eso me dice la propiedad, ¿no? Pero tal vez no sea conveniente. A ver, vamos a mantenerlo esto un momento. Vamos a mantenerlo. Tal vez no sea conveniente distribuir. 2.
A veces no siempre algún procedimiento hace fácil la resolución, ¿no? Entonces acá tengo x más x. Entonces 2x al cuadrado, ¿no? Estoy sumando. X al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado, ¿no? 2x al cuadrado. Sí, efectivamente voy a tener que distribuir, ¿no? Distribuir la potencia, o también, ¿no? O también, sí, voy a distribuir la potencia. 10 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado. Esto es 2x cuadrado, ¿no? Entonces, de tal forma que esto puedo simplificar y voy a tener que 10 al cuadrado es 100. 100 por 2, ¿no? Por 2. ¿Por qué estoy simplificando esta raíz? ¿Ya? Entonces, esto es igual a 2x cuadrado. Pero x tengo que despejarla, tengo que hacer que esté suelta, ¿no? Que esté solo. Entonces, para ello, voy a dividir entre 2 y voy a dividir también entre 2, ¿no? Ambos miembros. De tal forma que este 2 se simplifica con el 2 y acá también puedo simplificar el 2 con el 2, ¿no? Entonces, de tal forma que voy a tener 100 es igual a x al cuadrado. Pero x tiene que estar suelta, ¿no? Entonces, para ello puedo poner una raíz y acá también pongo una raíz para poder simplificar esto, ¿no? Simplificar. Y por último, veo que mi resultado x es raíz de 100, raíz cuadrada de 100, un número multiplicado 2 veces que me dé 100, 10, ¿no? Entonces, he encontrado la solución, ¿no? He encontrado la solución. La respuesta a ese problema, sería ¿cuánto mide el lado de la mesa? El lado de la mesa mide 10, ¿no? 10 centímetros. 10 centímetros, entonces mide el lado de la mesa. Entonces, de esa forma es como se resuelve este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de situaciones que pueden pasar en la vida cotidiana, ¿no? Especialmente cuando tenemos mediciones de algunos objetos que principalmente, ¿no?, forman un triángulo rectángulo. Este teorema de Pitágoras se aplica únicamente a triángulos rectángulos. Eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Pasamos entonces a ejercicios de nuestra práctica guiada, ¿no? Práctica guiada. Tenemos en la plataforma Classroom, en el apartado de práctica guiada, ¿no?, en la práctica guiada número 3. ¿Ya? La práctica guiada número 3, que correspondería a esta clase, ¿ya? Esta clase. Entonces, en esta clase vamos a resolver ese cuadernillo, ¿ya? Entonces, acá vamos a ir resolviendo algunos de esos problemas y el resto lo van a hacer ustedes, ¿ya? Dice acá, ¿cuánto debe medir cada lado de una plaza cuadrada si su área es de 450 metros cuadrados? Opciones de respuesta, inciso A, B, C y D, ¿no? ¿Cuánto debe medir el lado de una plaza cuadrada? Entonces, si es una plaza cuadrada, entonces todos los lados miden lo mismo, ¿no? Entonces, necesitamos determinar ese lado a través de una fórmula, ¿no? Una fórmula. ¿Por qué? Porque acá me pide o me da ya el dato de área,
¿no? El área me dice que es 450 metros cuadrados. Entonces con ese dato puedo determinar el área de un cuadrado. El área de un cuadrado, ¿cuál es? Es el lado al cuadrado, ¿no? Ese es el área. La fórmula me dice que el área es el lado al cuadrado, ¿no? El área de un cuadrado, ¿no? Entonces ese es el área. Con eso voy a poder encontrar la solución, ¿no? Entonces el área me dice que es 450, ¿no? 450 metros cuadrados. Pero no conozco el lado, ¿no? El lado. Desconozco el lado. Pero acá, para dejarlo suelto al lado, voy a aplicar raíz cuadrada ambos para poder simplificar el 2 con la raíz, ¿no? Entonces de tal forma que voy a tener que el lado es raíz de 450, pero veo que ese resultado no tengo acá en las respuestas, no tengo ese resultado. Entonces voy a buscar la posibilidad de descomponer este número, ¿no? Entonces aplico un conocimiento que ya tengo de descomposición de números, ¿no? 450 tengo que descomponer. Descompongo entre 2. Tengo que es 225, ¿no? Descompongo. Ahora, entre 5, ¿no? Entre 5, 225 entre 5. A ver, ¿cuánto me da eso? 4 por 5, 20. 5. A ver, voy a hacer esa división acá. A 4 por 5, 20. Me queda 2. 5. Ya. Entonces es 45, ¿no? 45 puedo dividirlo entre 3. Me queda 15. 15 puedo dividirlo entre 3. Me queda 5. Y 5 lo divido entre 1. Perdón, entre 5 me queda 1, ¿no? Entonces estos son los factores descomponiendo 450, ¿no? Pero necesito números que sean elevados al cuadrado para poder extraerlos, ¿no? Entonces acá puedo tener 5 al cuadrado, también 3 al cuadrado, ¿no? Y me queda el 2, ¿no? Entonces esta descomposición que hice, esta descomposición en factores primos me sirve para poder desglosar, ¿no? Desglosar de esta manera, ¿no? 450, entonces puedo desglosarlo en 5 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2, ¿no? Entonces por propiedades, 5 al cuadrado se simplifica el 2 con la raíz, entonces sale fuera de la raíz. 3 al cuadrado se simplifica 2 con la raíz y sale fuera de la raíz, ¿no? Y 2 no tiene un cuadrado, entonces no se puede simplificar, por lo tanto se queda dentro de la raíz, ¿no? Y por último, lo que hago es multiplicar acá 5 por 3, 15,
y mantengo el 2, ¿no? Entonces ya he obtenido un resultado, ¿no? Un resultado. Entonces este resultado veo cuál inciso corresponde y veo que sí, efectivamente corresponde al inciso A, ¿no? Entonces estoy encontrando un resultado a partir del conocimiento que tengo, de todo lo que he ido aprendiendo, utilización de fórmulas conocidas, ¿no? Como el área de un cuadrado, la descomposición en sus factores primos y algunas propiedades de las potencias, como la simplificación en la multiplicación de raíces, ¿no? Entonces todo eso me ayuda a poder resolver estos problemas, ¿no? Entonces hemos resuelto el primero, ¿no? El primer problema del cuadernillo de las prácticas guiadas, ¿no? De las prácticas guiadas hemos resuelto el primer problema. En la práctica guiada vamos a encontrar otros más, ¿no? Similares a este. Entonces vamos a ir a la plataforma Classroom, vamos a responder en la plataforma, ¿ya? Entonces acá también tenemos otro problema que es raíz cúbica de 512, ¿no? Entonces vamos a ir encontrando estos ejercicios de la forma como fuimos aprendiendo, ¿no? Entonces de 512, un número multiplicado 3 veces que me dé 512 puede que sea un tanto complicado encontrar. Entonces lo que puedo hacer es descomponer este número, ¿no? En sus factores primos, ¿no? Lo que voy a hacer es descomponer, ¿no? 2, 512, acá tengo 6, 250, 256, ¿no? Nuevamente entre 2, 256 entre 2, 128, ¿no? Entre 2, 64. Entre 2, 32. Entre 2, 16. Entre 2, 8. Entre 2, 4. Entre 2, 2. Y entre 2, 1. Ya. Hemos descompuesto, ¿no? Hemos descompuesto todos estos números, ¿no? 512. Pero acá me pide el exponente debe ser 3, ¿no? Debe ser 3. Entonces, para encontrar ese número con exponente 3, entonces puedo agruparlos, estos en 3, ¿no? 3, 3 y 3. Entonces, de tal forma que tenga acá 2 por 2, 4 por 2, 8. 8, ¿no? Acá también 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces 1, 2, 3. 8 al cubo, ¿no? Entonces, de tal forma que esta raíz cúbica la puedo exponer, la puedo escribir, la puedo expresar como 8 al cubo, ¿no? De tal forma que puedo simplificar esto y tengo como resultado el 8, ¿no? Entonces veo en mis opciones de respuesta cuál corresponde. Entonces veo efectivamente que el inciso D es la respuesta correcta, ¿no? Entonces así voy a ir respondiendo a las preguntas, voy a ir respondiendo a los problemas de nuestra práctica guiada, ¿ya? La práctica guiada 3 entonces corresponde a esta sesión. Bueno, hasta aquí entonces hemos concluido la sesión número 3. Recordar también que tenemos un trabajo pendiente, ¿no? La autoformación.
el trabajo de esta semana que lo hemos ido desarrollando. Si aún falta, entonces vamos completando este trabajo. Está en el cuadernillo, ¿no? En el cuadernillo de la página 21 a la 29 hacemos 5 ejercicios como mínimo, ¿no? Si pueden hacer un poco más, no hay problema. Y esto vamos a hacerlo de forma manuscrita y posteriormente lo vamos a subir a la plataforma en formato PDF, ya, PDF. Entonces con eso estaríamos concluyendo la clase. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta tal vez al respecto. Lice, ¿sigue siendo esa la tarea del anterior? Sí, es la misma. Esta semana estamos haciendo el mismo trabajo, ¿no? Del cuaderno. Entonces, ¿cuándo tendríamos que mandarle foto? En el Classroom, creo, ¿no? Sí, al Classroom lo van a subir. Esta semana tienen para realizar, entonces puedes hacer el fin de semana y subir. Entonces la plataforma va a estar activa. Ya dice. Bueno, si no hay más, entonces estamos concluyendo acá. Nuestra siguiente clase va a ser el día martes. El martes a la misma hora, a las 4 de la tarde. Está bien, Lice, hasta luego.